En primer lugar, comencemos con el 1224. El 1224 contiene una modificación que permite, fuerza al árbitro a aceptar la participación del organismo regulador en aquellos arbitrajes donde participa el concedente. Esto es claramente, vamos a verlo quizás con más detalle más adelante, pero es claramente una modificación del convenio arbitral, permitiendo la participación de alguien que no es parte, bueno, dice como coadyuvante, ni siquiera han conocido bien los términos arbitrales, y en mi opinión esto significa una vulneración de lo que las partes pactaron. En adición a eso, están las modificaciones contenidas en el 1231, que básicamente son modificaciones a la ley de arbitraje o vinculadas a la ley de arbitraje en general. Las principales modificaciones son, uno, la inscripción automática, o obligación de los árbitros de inscribir automáticamente cualquier demanda o solicitud arbitral vinculada a un derecho inscribible en los registros públicos. Han incluido además la capacidad del registrador de poder validar o revisar si una resolución que contiene una decisión sobre partes no signatarias está debidamente motivada. Ha incluido la prohibición de que personas que hayan sido condenadas por delito doloso puedan ser árbitros. Han tratado de especificar algunos temas vinculados a las capacidades para ser árbitro, cosa que en mi opinión era innecesario, ¿no? Y si no recuerdo mal, esas son las principales, ¿no? Bueno, la norma que se ha aprobado muestra dos cosas serias. La primera, una tremenda ignorancia de quienes han incluido esa norma. Y en segundo lugar, un problema realmente serio en términos de la operatividad de estos contratos. Y quiero ser bastante claro. El convenio arbitral está usualmente vinculado a un contrato, pero es un contrato autónomo, separado del contrato principal. Ese contrato, convenio arbitral, determina quiénes son partes en el arbitraje y quiénes pueden participar en el arbitraje. El Estado tuvo la política de establecer que en esos arbitrajes iban a haber entre el concedente y el concesionario. Fue el Estado el que propuso esos contratos. Fue él el que no quiso que los reguladores participaran. Lo pudo hacer, pudo incluirlos como firmantes del contrato o pudo simplemente hacer referencia de que podían participar, pero no lo hizo. Es decir, estableció unas reglas bajo las cuales eso no ocurría. Y yo entiendo por qué no lo hizo. No quería, posiblemente, que se dijera que las decisiones de los reguladores eran arbitrables, lo cual también mostraba en sus orígenes un problema serio. Como han habido muchas decisiones de árbitros que han afectado decisiones del regulador, y aquí los reguladores han rajado las vestiduras de cómo se pueden arbitrar sus decisiones, bueno, en todo el mundo se deciden las consecuencias que puede tener una decisión de un organismo regulador cuando esto está colocado en un contrato, y es perfectamente legítimo que esto sea así, y que a los reguladores no les guste ser accountable o que no les guste que alguien revise sus decisiones es otro problema, pero así funciona en muchos lugares y así funciona en el marco legal peruano. Pero como no les ha gustado y a veces no los han dejado participar, como no les corresponde participar, entonces han hecho la típica que hace el Estado. En lugar de entrar por la puerta, se mete por la ventana. Y se mete por la ventana para modificar los derechos que el mismo Estado ha suscrito. Y ha dicho, no, ahora los árbitros están obligados a permitir mi participación como coadyuvante. No saben que en arbitraje no existe la figura de coadyuvante. El arbitraje es entre las partes. No hay coadyuvante, salvo que las partes estén de acuerdo que eso ocurra así. Y eso no ocurre en este caso. Entonces, lo que han hecho básicamente es cambiar el convenio arbitral. Han establecido la posibilidad de que puedan participar. Además, muestra nuevamente la incapacidad del Estado para consensuar. El gran problema que han tenido los reguladores es que el concedente no los deja participar. Es el concedente el que no... Ha habido casos, yo he visto casos de reguladores. ¿Por qué? Porque presentan un informe al regulador, lo va a sustentar, o acreditan como abogados a algún abogado del regulador para que pueda participar. Eso es perfectamente posible. Pero no es posible que se cambie el contrato y se introduzca con una categoría que no tienen a los reguladores dentro y ahora el Estado está, y es clarísimo que han sido los reguladores quienes han empujado que les permitan participar, porque han tenido el problema que el concedente es el que no los llama para participar.
y no los llama posiblemente porque hay desacuerdos al interior del Estado de cómo manejar estas controversias. ¿No? Quien ha metido esa norma no sabe que eso ya existe. Es decir, el decir que un árbitro puede ser cuestionado porque no guarda las calificaciones o no tiene las calificaciones que el pacto exige es absolutamente absurdo, porque es clarísimo que si un árbitro no cumple con las especificaciones puede ser cuestionado. Es clarísimo que eso es así. No sé para qué lo han puesto. Han añadido además las causales señaladas en el reglamento arbitral. Por supuesto, si uno lee la ley de arbitraje, si hubieran tomado el trabajo de leerla, sabrían que lo que dice la ley de arbitraje es que el reglamento al que las partes se someten se considera parte del convenio arbitral. En consecuencia es un pacto entre las partes. Entonces, siendo un pacto entre las partes, los árbitros o el tribunal tienen que constituirse de acuerdo al pacto entre las partes. Y de hecho es una causal de anulación que el tribunal se constituye en contravención al pacto de las partes. Con lo cual, no tengo la más mínima idea de para qué le han añadido algo que no sirve para nada. Si han querido decorar más la norma, bueno, no lo han conseguido, lo han hecho más larga y sinceramente era innecesario. Para eso no era necesario modificar la ley. Claramente no se justifica por varias razones. Primero, la confidencialidad suele ser un elemento esencial. Cuando uno revisa encuestas internacionales o evaluaciones sobre agentes que participan en arbitraje, sabrá que la confidencialidad es algo muy valorado. Y como consecuencia de eso, los pactos que se refieren a la confidencialidad el carácter confidencial del arbitraje debe ser respetado. Y es lo que las partes quieren que se haga. ¿Por qué el Estado toma esa decisión? La toma por los casos Orellana, etcétera, etcétera. Es que nuevamente el Estado lo que trata de hacer es corregir su incapacidad para perseguir delincuentes y meterlos presos cuando cometen delitos, cambiarla con imponernos a todos nosotros, a todos los peruanos, un costo de tener que seguirnos unas reglas que, dicho se pasó, no van a servir para nada. Porque lo cierto es que encontrarán la manera de seguir cometiendo delitos usando arbitraje, van a publicarlo igual la gente no se va a enterar, o si enterada no va a ocurrir nada. El problema, sin embargo, más serio, es que han creado una cautelar automática. Eso es lo que han hecho. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Si yo tengo un contrato y quiero fregar a mi contraparte, lo único que tengo que hacer es meter un arbitraje. Si ese contrato se refiere a un derecho inscribible, meto un arbitraje y con eso consigo una anotación cautelar y le bloqueo la partida. No se la bloqueo realmente porque es una transacción, pero le impido que pueda vender. Es decir, lo que han creado es un absoluto absurdo. Si yo quiero una cautelar y no tengo convenio, ya no hay verosimilitud, peligro en la demora, nada. Lo único que tengo que hacer es presentar una solicitud de arbitraje y se va a inscribir la anotación de la demanda sin ninguna justificación. Más allá de esta supuesta protección de terceros, que en realidad se corrige de otra manera, metiendo presos a los que cometen delitos y no obligándonos a todos a cumplir requisitos absurdos. Acá yo creo que la norma, de nuevo, es la típica norma que parece muy bien, pero que en los detalles está el problema. Yo conozco personas que han tenido en su pasado algún problema con la justicia y que han sido condenadas por delitos dolosos, y que eso ha sido hace muchos años, y que han superado este problema. Conozco personas concretas que luego de haber cumplido su condena estudiaron Derecho, ¿no? Entraron al mercado arbitral, se prestigiaron en el mercado arbitral y consiguieron efectivamente posicionarse muy bien y son árbitros reconocidos. Y esta norma les ha quitado la posibilidad de arbitrar de un día para otro, sin ninguna justificación. Es decir, siempre hablamos de que resocializar al delincuente. O sea, supuestamente no, eso no sirve, eso es mentira. El sistema no funciona así y la mayoría de gente que va a las cárceles termina siendo delincuente. Pero hay algunos que sí se resocializan. Y a esas personas las están castigando a través de este mecanismo. Y es bien interesante, no sé quién persiguen, porque hasta donde yo sé, todos los que han estado involucrados en todos estos temas de Orellana, ninguno había sido condenado antes por delito doloso. O sea, la norma no se les aplica a ellos. Entonces, han creado una norma, y he visto hasta artículos que dicen, qué bueno, que esto no es así. O sea, yo creo que las personas tienen derecho a rehacer su vida y tienen derecho a seguir arbitrando y tienen derecho a seguir desarrollando la actividad para la cual es. Esto es como que digas pues, que mañana la persona que cometió un delito ya no puede trabajar, ¿no? Muchas personas han invertido años de su vida en conseguir desarrollar una actividad, a pesar de ser personas que han tenido un momento difícil en su vida, que han cometido errores y terminan finalmente siendo condenados a través de una norma a simplemente dejar de desarrollar la actividad que viene desarrollando hace años.
Bueno, quien hizo esa norma nunca ha visto un arbitraje o no entiende lo que es un arbitraje y no entiende lo que es una parte no signataria. Hay un punto en toda esta discusión que ha generado Orellana que no se entiende, que nadie ha entendido. El arbitraje es un acuerdo entre las partes y solo es oponible a las partes. En consecuencia, solo pueden ser parte de un arbitraje quienes son parte del convenio arbitral. Y en consecuencia, solamente tiene efectos el laudo arbitral en aquellos que fueron partes. La incorporación de una parte no signataria, no un tercero, porque mucha gente equivocadamente habla de tercero en el arbitraje. La parte no signataria es una verdadera parte. Es alguien que ha consentido de alguna manera a ser parte en el arbitraje, solo que no ha consentido firmando el convenio arbitral, sino lo ha consentido con su conducta, lo ha consentido a través de ciertos actos. Pero lo que el árbitro debe evaluar para incorporarlo es si fue parte. Lo que ha ocurrido, sin embargo, y esto creo que es lo que motivó la norma, es que ha habido supuestos de laudos que se han querido ejecutar contra terceros, no contra partes no signatarias, sino contra terceros. Y el gran problema ahí es que un laudo contra un tercero no se puede ejecutar. Si el registrador, en su incapacidad, inscribió un derecho en contra de un derecho de un tercero, que no fue parte del arbitraje, eso no es un problema de parte no signataria. Lo que el registrador debió haber hecho es decir, por ejemplo, esa es típica, ¿no? Está inscrito A y hace un arbitraje entre B y C, y ese laudo lo tratan de oponer a un derecho que tiene A, que no participó en el arbitraje, o que es citado o mencionado en el arbitraje. El registrador no puede inscribir eso por un problema de trato sucesivo, porque no hay derecho de A que involucre por qué A termina afectado si A no participó en el arbitraje, si A no es parte en el arbitraje. Y ese viene un segundo problema. ¿Qué significa motivado? O sea, ¿el registrador va a revisar la motivación? El juez no puede revisar la motivación según el artículo 62 de la ley de arbitraje, y ahora el árbitro puede, perdón, el registrador puede. Y eso no tiene ningún sentido. Si se hubiera comprendido adecuadamente que efectivamente no se puede inscribir un laudo que opone, genera o afecta a un tercero, un derecho de un tercero, se hubiera entendido que bastaría simplemente que el registrador le quede claro que eso es así para que el problema que se presentó no se vuelva a presentar. A ver, yo les voy a contar la historia del arbitraje popular. Cuando la comisión técnica que preparó el proyecto de ley que finalmente se convirtió en ley, la llevó al ministerio, en ese época estamos en el gobierno de Lapra, el gobierno de Alan García, la ministra fue muy permeable y básicamente aceptó el texto que la comisión había propuesto, asumió que era un texto técnico, lo evaluó y consideró que era un texto técnico. En esa discusión, cuando esto pasó como un decreto legislativo por las facultades delegadas dadas para implementar el TLC con Estados Unidos, el presidente de la República, Alan García, solicitó que incluyeran algo popular. Y ahí viene el famoso arbitraje popular. Y para eso lo incluyeron, para que tuviera algo que decirse sobre el tema del arbitraje popular. Primer punto, no se necesitaba una ley para crear el arbitraje popular. Bastaba que el ministerio creara un centro y pudiera desarrollar esa labor, pero ajeno por un momento que le da un caché estar en una ley, le da algún tipo de legitimidad. El problema es que si uno quiere crear un arbitraje que se llama popular, tiene que crear algo diferente. Si uno quiere acceder a casos de bajo valor, no puede utilizar los esquemas que se utilizan para un arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima o en AmCham. ¿Y qué hicieron? Se compraron con el mismo reglamento. Si yo quiero tener un arbitraje regular, popular, tengo que tener un sistema más barato, menos costoso, con un sistema de designación de árbitros más eficaz, con reglas mucho más sencillas, pero haciendo primar la oralidad. Nada de eso se ha hecho. Y el resultado ha sido que más allá de que exhiben algunos números, ¿no? Uno ve los números del arbitraje popular y son realmente muy bajos, ¿no? O sea, no es algo que ha funcionado y no creo, han tratado de relanzarlo con esta ley, dándole una esfera diferente, pero la verdad creo que no es el punto. No se necesitaba hacer esas modificaciones para hacerlo, se necesitaba pensar un poquito en cómo mejorar ese esquema, asesorarse un poco mejor en cómo hacerlo para que este esquema funcione y no estar pensando en modificar leyes para resaltar o destacar algo que no necesitaba de ese tipo de medidas, ¿no?